¿Listos? Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 8 del capítulo 2, perdón, del versículo 8 al 10. Y vamos a estar viendo este tema hermoso de lo que es la salvación por la gracia de Dios y no por las obras. Este es el título que le he nombrado a este tema de hoy. Quiero dar un saludo para todos los que nos han estado siguiendo por las redes sociales. Sé que hemos estado fuera por casi un mes, más de un mes, pero que vamos a estar ya de regreso a continuación. Hoy no vamos a estar estudiando Corintios, sino vamos a estar hablando acerca de Efesios 2, 8 al 10, donde habla de la salvación es por gracia y no por obras. Y queremos dar una explicación acerca de estos versículos. Los versículos centrales van a ser Efesios capítulo 2 del versículo 8 al número 10. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por esta tarde que estamos aquí reunidos, Señor. Te pido, Padre, que nos bendigas a la luz de tu palabra, Señor, que podamos ser iluminados a través de tu escritura, a través de tus enseñanzas que están escritas en la Biblia, Señor. Y Padre, que podamos entender las doctrinas de la gracia, que vamos a estar hablando de esto. Padre, te pido que nos bendigas como iglesia y bendice a todas las personas que nos escuchan también. Y Padre, que sean bendecidas todas, y Señor, que tu palabra pueda iluminar la mente de cada persona que escucha. En el nombre precioso de Jesucristo, toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer nuestros versículos de estudio, y hoy vamos a estar viendo Efesios capítulo 2, versículo 8 al número 10. Dice Efesios 2, 8. Empezamos, dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Estos son unos versículos muy importantes para la teología reformada, que es lo que conocemos como las doctrinas de la gracia. Hay 3 a 4 temas muy importantes que vamos a estar tomando en las próximas prédicas que voy a estar dando. Y esta semana vamos a iniciar con la salvación que es por gracia y no por las obras. Después vamos a estar hablando también de la incapacidad del hombre o la caída del hombre, que se conoce como la total depravidad. Y próximamente también queremos estar hablando sobre la predestinación de Dios y la soberanía de Dios. Estas doctrinas, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia de Dios, siempre estos temas van todos de la mano. ¿Por qué? Porque podemos entender la soberanía de Dios, cómo nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y cómo sin ningún mérito en el hombre, o sea, sin ninguna buena obra que nos puedan salvar, Dios nos ha escogido de manera soberana por su puro afecto de su voluntad. Entonces es muy importante entender estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como teología reformada o las doctrinas de la gracia. Entonces vamos a estar estudiando estos versículos. En nuestro bosquejo de nuestro sermón encontramos que somos salvos por la gracia soberana. En este versículo 8, la fe es un don de Dios, regalo, que quiere decir regalo, don quiere decir regalo, y no es ningún mérito humano. Entonces, cuando Dios nos ha escogido, nos ha dado esta salvación, primeramente la Biblia dice que la fe nos ha salvado. Ahora, la fe es un instrumento, no es la causa, no es la salvación, sino es el instrumento que nos lleva a la salvación. Pero lo que causa la fe en nosotros es nuestro Dios. Dios es el que causa la fe en nosotros, y porque dice no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces es Dios
el que causa la fe en el hombre para que el hombre pueda venir a la salvación por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Las obras no contribuyen en nada a nuestra salvación. Algo que quiero que tomen en cuenta y bien importante de aclarar, nosotros no estamos enseñando de que las obras no sean importantes o de que el cristiano no debe de hacer ninguna buena obra, porque eso es todo lo contrario. Aquí el punto clave o lo que queremos enseñar es de que para nuestra salvación no se atribuye ninguna obra. Ahora, las obras son las consecuencias, es la consecuencia y el fruto de nuestra fe. Nuestra fe real y genuina tiene que producir esas buenas obras. Pero las obras buenas que podamos lograr hacer o a contribuir no son para nuestra salvación. Lo que nos da salvación es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Dios hizo para que el hombre pudiera alcanzar esta salvación. Manda a su Hijo Jesucristo, se despoja de sí mismo estando en la gloria y ahora viene como un ser humano a morir en la cruz del Calvario, derramando su vida, sacrificándose él mismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces esto es lo que se conoce como la expiación por medio del sacrificio de Jesús. Entonces Dios provee esa salvación para la humanidad para que el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces pudiéramos pensar también que esa fe nace de nosotros, cosa que el versículo aquí que leímos claramente dice, esta no nació de ustedes. Por eso es bien importante estos versículos. En el versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Don quiere decir regalo. Entonces esto significa que nuestra fe que nace en nosotros, que no nace de nosotros, sino que es un regalo del mismo Dios, esto significa que es Dios el que causa esa fe en nosotros. Es un regalo que viene de lo alto. No es algo que tú te puedes ganar por un mérito o que tú puedas alcanzar por algún esfuerzo. Tú no contribuyes nada a la salvación, sino es simplemente por la soberanía de nuestro gran Dios y Salvador. Dice, esta no nace de ustedes, sino que es un don de Dios. En el versículo 9, ni es resultado de las obras. ¿Para qué? Para que nadie se vanaglorie. O sea, si una persona dice que su salvación es por obras, o es porque él ha hecho, o es porque él ha contribuido, siempre quiere tener y ganarse esa gloria de Dios que le corresponde, le quiere robar esa gloria para decir que él se esforzó para su salvación. Y esto es lo que se conoce como pelagianismo. Desde la antigüedad, desde los primeros padres de la iglesia, ya había este debate, por muchos siglos ha existido. Y siempre el hombre ha querido robarse la gloria de Dios, diciendo que podemos ganarnos la salvación con nuestros propios méritos. Y esto fue condenado muchos años atrás, desde que existió San Agustín. Después vino el semipelagianismo, que es algo muy parecido a lo primero que era pelagianismo. El semipelagianismo es de que el hombre contribuye y da su primer paso para poder recibir la gracia de Dios, sin la mano poderosa divina, que es la que primero nos da vida para poder venir a Cristo. Entonces todas estas enseñanzas fueron tachadas de herejía por la iglesia primitiva. Entonces hoy en día, si vemos a nuestro alrededor de todas las iglesias que existen, religiones, que por la mayoría todos enseñan que la salvación es por fe más las obras, cosa que estamos cayendo a un punto de llegar al semipelagianismo una vez más. Entonces es importante entender que nuestra salvación únicamente es por el afecto, la soberanía y la buena voluntad de nuestro Dios y la misericordia.
Y es por eso que gracia significa regalo que no merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces no merecíamos tener esta salvación hermosa, este evangelio precioso, sino simplemente por la gracia y misericordia de Dios que la recibimos y hoy podemos disfrutar de nuestra salvación. Las buenas obras son el fruto inevitable de la salvación. Es algo importante. Las buenas obras que podamos hacer son el fruto inevitable de la salvación. O sea, las obras que podamos hacer y que estamos llamados a hacer no son obras que nosotros podamos atribuir a nuestra salvación, sino que son obras que Dios prepara de antemano para que tú andes en ellas, para que Él se lleve aún en tus obras la glorificación. Y es por eso que en el versículo 10 de nuestro estudio dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Pero ojo aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El que se lleva la gloria en las obras que podamos hacer es nuestro mismo Dios, porque Él es el que nos prepara esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, si Dios pone en tu corazón de hacer buenas obras o de hacer una buena obra, es bueno hacerlo, pero siempre pensando en la gloria de nuestro Dios y no pensando que por esa negociación vamos a recibir salvación, cosa que eso es lo que está equivocado. El calvinismo enseña que incluso la fe no es de origen humano. El texto dice, esto no de vosotros. Entonces vemos que en la teología reformada calvinista, si nosotros decimos, sin pensar en Juan Calvino, sin pensar en Arminio, en Jacobo Arminio, sin pensar en ellos, olvidándolos de ellos, si tú crees lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que esa fe no nace de vosotros, entonces quien causa la fe en nosotros es nuestro Dios. Bienvenido a la teología reformada calvinista, porque esto es lo que se enseña dentro del calvinismo. Aunque no nos queremos etiquetar como calvinistas, pero esto es lo que se enseña en la teología reformada. Por eso la teología calvinista para mí es una teología muy centrada en lo que es la palabra de Dios. Tanto la salvación como la fe misma vienen de Dios. La fe es un instrumento, no la causa de la salvación. Entonces nos damos cuenta, quien causa este efecto en nuestras vidas de la fe es nuestro gran Dios y Salvador. Entonces Él es el que causa, el que produce esta fe en nosotros. ¿Y cómo podemos venir a Cristo si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No hay manera. Espiritualmente estamos cegados y muertos espiritualmente. Tenemos vida humana y podemos tener ese libre albedrío aquí en lo que podamos decidir en cómo vestirnos, cómo usar, qué color de ropa usar. Tienes ese libre albedrío, pero en tu vida espiritual la Biblia dice que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Vayan a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Miren lo que dice aquí. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. O sea, todos estamos mal. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, inspirada por el Espíritu de Dios, que en la humanidad no hay ni siquiera uno solo que busque realmente a Dios de manera sincera. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, este versículo para muchas personas a lo mejor les puede causar dolor
o puede causar angustia. ¿Por qué? Porque vemos que dentro del mundo pagano o el mundo secular hay gente que hace muy buenas obras y tú lo puedes ver. Salen en la televisión donde vemos que dieron millones de dólares para programas de San Jude, para programas de los niños pobres, y créanme que aparentemente son buenas obras, pero realmente lo están haciendo por la causa del ser un buen samaritano, lo están haciendo para ellos tener un reconocimiento. Y yo le puedo decir claramente que la mayoría son para tener un reconocimiento dentro de la sociedad. Entonces, eso es vanagloria. Justamente lo que dice el versículo, y no por obras para que nadie se vanaglorie. Entonces, la buena obra, como dice la palabra de Dios, que cuando tú hagas una buena obra, que no toques trompeta, dice. Que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hizo. ¿Por qué el versículo nos dice eso? Para que no seamos exaltados ni querer tener un tipo de vanagloria dentro de lo que podamos hacer. Y este era el problema dentro del judaísmo, que cuando ellos traían sus ofrendas, dice que sonaban las monedas y hacían sonar el dinero. ¿Para qué? Para que la gente les llamara la atención de que ellos estaban siendo muy generosos. Pero realmente esa generosidad no venía del corazón, o más bien sí venía del corazón malvado y perverso, que estaban queriéndose vanagloriar y exaltarse. Entonces es por eso que nosotros debemos de tener cuidado en cómo hacemos nuestras obras y tratar de buscar de que sea Dios siempre exaltado en medio de esa buena obra y no nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer esas buenas obras? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros no podemos venir a Cristo de manera por nuestra propia voluntad? La Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no hay manera que el hombre pueda venir a los pies de Cristo por su propio mérito o por su propia voluntad, porque todos estábamos muertos en nuestros pecados y todos estábamos corrompidos. Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, capítulo 1. Porque por gracia sois salvos. Esta frase resume el Evangelio reformado. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos sin Cristo y operábamos junto con el poder del aire, que es el espíritu que opera dentro de los hijos de desobediencia. Estábamos atados al maligno. Entonces, la Biblia no nos enseña que estábamos parcialmente moribundos o parcialmente muertos o medios enfermos para poder tener capacidad de venir a Cristo. La Biblia dice claramente que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es por eso que dice Romanos que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos enfermitos, no estábamos parcialmente muertos, no teníamos ninguna capacidad. Cuando una persona está fallida, muerta, simplemente está totalmente inhabilitado, incapacitado totalmente. Entonces es necesario que Dios ponga su mano poderosa en nuestras vidas y que Él cause esa
esa vida nueva en nosotros, para que podamos venir en fe, por el instrumento de la fe, venir a los pies de Jesucristo. Entonces eso es lo que es causa y efecto dentro del ser humano, que es lo que Dios hizo de manera soberana, y esto es lo que se conocen como las doctrinas de la gracia. Entonces, no es una colaboración entre el hombre y Dios. El hombre está muerto en sus pecados, totalmente. El pecado nos separa de nuestro gran Dios. ¿Qué ocurrió desde el principio de la humanidad? Que pecaron ante Dios, y eso trajo una separación entre Dios y el hombre. Entonces, se puede decir que Adán y Eva sí tuvieron ese libre albedrío para ellos decidir, pero ¿qué sucedió? Decidieron por el mal, y todo eso afectó a toda la humanidad. Por eso dice Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado y así pasó a todos los hombres, y por lo tanto todos hemos pecado, todos nos hemos desviado de nuestro gran Dios y Salvador. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, vemos que el pecado nos ha separado de nuestro Dios y nos ha traído la muerte, que es la separación de nuestra alma con Dios, de nuestro espíritu con el Señor. Nosotros tenemos hay una separación cuando nosotros venimos a Cristo, o cuando nosotros que venimos en fe en Cristo. Entonces ahora vuelve a unir esos lazos con Dios y el hombre. Y ese es el instrumento, la fe. Pero lo que lo causa es nuestro gran Dios y la soberanía de nuestro Dios. Entonces Él proveyó a Jesucristo como sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos disfrutar y vivir una vida cristiana gozando de la salvación por medio de la gracia y misericordia de nuestro gran Dios. Entonces, el hombre muerto es incapaz y no puede cooperar con Dios hasta que Dios lo vivifique. Dios no nos salva porque vio algo bueno en nosotros, sino todo lo contrario. ¿Por qué Dios decidió salvar a su iglesia o a sus elegidos o a sus creyentes? Por pura misericordia, porque estaban muertos en delitos y pecados. No había ningún mérito en el hombre. Vayan a Romanos 3:22, Romanos 3:22 y 23 y 24, perdón. Romanos 3:22 al 24 vamos a estar leyendo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Vean estas palabras, porque no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos o apartados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Vean qué diferencia hay entre uno y otro cuando todos hemos pecado y cuando todos estábamos separados de Dios o apartados de Dios por causa del pecado que nos trajo la muerte y la separación. Entonces ahora por medio de Cristo somos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? Que es gratis. No tiene ningún costo. No hay ninguna negociación por medio de solamente
la misericordia de Dios tenemos este regalo gratuito por su gracia. Por eso es que gracia quiere decir regalo e inmerecido, regalo que no merecemos, porque somos pecadores ante Dios, porque somos culpables ante Dios. No somos mejores que nadie, somos simplemente pecadores y justificados y redimidos por la pura gracia de nuestro gran Dios y Salvador, por medio del sacrificio de Jesús que proveyó nuestro Dios de manera gratuita, o sea, gratis. Y si es gratis, entonces no hay obra que hacer por ganarla. No hay un mérito en el hombre y es por eso que no puede ser por obras. Vayan a Efesios 1:29. Efesios 1:29. No, perdón, Filipenses 1:29. Y aquí vamos a ver la fe, que es un don y un mérito, y no un mérito humano. La fe es simplemente un regalo de Dios. Como dice el versículo 8 de nuestro estudio, por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque por causa de Cristo, a ustedes se les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Fíjense cómo dice, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, o sea que creer en Él o la fe es algo que es Dios el que lo concede, se nos concedió, Dios lo causó en nosotros, sino también padecer por Él. Y esto lo dice Filipenses 1:29. Y bueno, tenemos también el versículo de Hechos 13:48, que por cuestión de tiempo si quieren no vayan, pero yo se los leo. Hechos 13:48, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados o ordenados a recibir la vida eterna creyeron. Entonces, todo esto es por el regalo de Dios que nos ha concedido de creer, y hemos sido ordenados o destinados para vida eterna. Esto es algo que Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo, y esto es lo que se conoce como el tema de la predestinación, pero lo voy a dejar para otra prédica que vamos a estar hablando más después. Y vamos a pasar a nuestro tercer punto, que es: las obras no contribuyen nada para la salvación. Dios excluye las obras humanas como base de salvación. Como dice el versículo 9 de nuestro estudio, no por obras para que nadie se glorie. Dice, Dios excluye las obras humanas como base de salvación. ¿Por qué? Para que nadie tenga de qué gloriarse. El orgullo humano busca contribuir, pero Dios salva de manera que toda la gloria sea sola para Él, o sea, sola suya, de nuestro gran Dios. Tito 3, 4 y 5. Vayan a Tito 3, capítulo 3, del versículo 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? No por ninguna obra que pudiéramos haber hecho, sino ¿por qué? Por la regeneración y el lavamiento de nuestro espíritu. Por la renovación en el Espíritu Santo.
Pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que es que el Espíritu Santo viene y nos da ese espíritu nuevo en nosotros. Y podemos ahora venir a Cristo reconociendo nuestro pecado y glorificando siempre a nuestro Dios. Vayan a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Dice, y vamos a leer hasta el 28. 27 al 28. Romanos 3, 27 al 28. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Entonces ahora tenemos esa salvación gratuitamente y no hay ninguna obra que podamos decir, que podamos hacer para poder recibir nuestra salvación. Ahora, hay un versículo que de manera categórica, manera explícita, lo afirma y lo dice muy claro. Ya leímos Efesios capítulo 2, 8 de nuestro estudio, que son versículos muy claros, donde lo dice categóricamente y explícitamente. Entonces no puede haber contradicción. Ahora muchos dicen, no, es que aquí nomás está hablando de las obras de la ley, no está hablando de las obras de misericordia, obras de cualquier obra que pueda hacer. No puede ser, porque si es por obra ya no es por gracia. No importa qué obra puedas tú aplicar a nuestra salvación, si es por tu obra, entonces ya no puede ser por gracia. Y esto lo dice muy claro y de manera explícita y categóricamente. Vayan a Romanos 11, 5, 6. Romanos capítulo 11, versículo 5 al versículo 6. Y vean lo que dice aquí muy claro el apóstol Pablo, para que no haya ninguna jactancia dentro de nosotros que podamos decir, es que yo participé, o es que yo me porté bien, o es que yo hice obras de misericordia, o es que yo seguí las obras de la ley de la tradición judía, o es que yo hice cualquier obra y ahora Dios me debe a mí esa salvación. ¿Por qué? Porque yo hice obra buena. Eso es una aberración. No existe tal cosa. Dice Romanos 11, 5 y 6, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Recuerden que gracia quiere decir regalo que no merecemos. Y así, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Ahora sería un regalo que merecemos. Entonces ya no es gracia. Dice, y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la salvación, de manera categórica y explícita, dice que es únicamente por la gracia. Y por la gracia que no merecemos, porque éramos culpables. Pero Dios nos la ha dado de manera misericordia, por misericordia y por su propia buena voluntad. Sin ningún mérito en el hombre. Entonces no había nada bueno para decir que es que Dios vio que yo iba a hacer esto y por eso Dios me escogió. No, Dios no vio nada bueno en ti. Y si Él te escogió y si ahora tú estás en la fe en Cristo, dale gracias a Dios porque
de manera por su propia voluntad y por su pura misericordia y voluntad, ahora tú has venido a los pies de Cristo. Entonces hay un gran privilegio. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos en primer lugar. No éramos buenos para recibir nada de parte de Dios. Merecíamos la condena por nuestros malos actos y por nuestros pecados, pero sin embargo Dios decidió, y por su buena voluntad, darte salvación por medio de Jesucristo. Y esto es lo que se conoce como la gracia inmerecible, o sea, no la merecíamos. Y vamos a pasar a nuestro último punto, que es el versículo 10 de Efesios 2. Las buenas obras son el fruto inevitable de la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que dice Efesios 2:10. Las obras no son la raíz, sino el fruto de la salvación. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras, o sea, para obrar bien. No estamos en contra de las buenas obras, aclaro. Estamos diciendo que para nuestra salvación no hay ninguna obra que nos pueda salvar. Pero si estás en la fe genuina, estás en una verdadera fe en Cristo, obviamente eso te va a producir hacer buenas obras. No para salvación, pero sí para un galardón, o sí para una recompensa. Eso sí lo enseña la Biblia. Eso sí lo dice claramente la Escritura, que vamos a ser recompensados y galardonados. Dijo el Señor: vengo aquí pronto y traigo mi galardón conmigo, mi galardón para darle a cada uno según su obra. En Apocalipsis lo dice claramente. También vemos 1 Corintios capítulo 3, donde dice que el que obra dentro de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra fundación, que es Cristo, el que hace las buenas obras en Cristo, van a ser recompensadas y vamos a recibir un galardón y una recompensa. No somos salvos por las buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Dios no solo nos justifica, también nos santifica y nos transforma. Esta es la evidencia de una fe verdadera. Cuando uno hace también buenas obras, es una evidencia de que la fe está en ti. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Recuerden que en Santiago, y los que afirman que somos salvos por obras, siempre te van a querer citar Santiago, porque Santiago dice claramente que una fe sin obras está muerta. Y también compara la fe de una persona que obra mal con una fe demoníaca. Entonces dice: ¿acaso esa fe podrá salvarte? Pero ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Cuestionando la fe de los que estaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si vemos la historia y lo que dice la Escritura, es que ellos estaban haciendo menos a los pobres y dándole los primeros lugares a los ricos, demostrando una fe no genuina. Y es por eso que Santiago cuestiona a los líderes que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban haciendo menos y estaban dándole preferencia a los ricos. ¿Por qué? Porque obviamente los ricos traían buenas ofrendas y le estaban dando esa preferencia por interés del dinero. Y es por eso que Santiago dice: ¿acaso esa fe podrá salvarles? O sea, estaba cuestionando la fe de los que estaban en Jerusalén. Y es por eso que dice: así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta o es una fe nula. O sea, yo puedo decirte que soy cristiano y que tengo fe en Cristo, pero si mis obras son malas, si demuestro siempre que no tengo ninguna empatía en cuestión de hermanos que están en necesidad y no me importa, y muestro una frialdad, estoy mostrando una fe muerta. Entonces uno también tiene que participar y dentro de las necesidades de la iglesia, y no estar haciendo preferencia o haciendo excepción de personas como lo estaban haciendo acá en la iglesia de Jerusalén. Y es por eso que Santiago se refiere a una fe que no tiene obras, está muerta. Hay que leer bien en contexto la Biblia para poder entenderla.
Y estos versículos son sacados muy común, fuera de contexto, para enseñar que la salvación es por obras. Cosa que si fuera así lo que dice Santiago, estaría contradiciendo Romanos 11:6, Efesios 2:8 y 9. Entonces ponen en pique a Santiago y a Pablo. Cosa que dentro de la Biblia no hay contradicción, solamente hay que analizar bien en contexto para poder entender lo que la Biblia nos está enseñando. En la Biblia no hay ningún error. La Biblia es inerrante. Mateo 17:17. Mateo 7:17 dice así: del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, va a dar esos buenos frutos dentro de la iglesia, va a servir con buenos frutos, va a ser un hermano ejemplar. Pero si hay un hermano malo, como dice un árbol malo, pues obviamente se va a hacer evidente sus frutos que son negativos. Entonces es así como uno puede ver cuando un hermano es genuino y otro hermano no tiene una fe genuina. Y aún así nos podemos equivocar. Bueno, vamos a concluir ya con esto. Dice: deja de confiar en ti mismo si piensas que tus buenas obras te salvan. Estás rechazando el Evangelio de Cristo. Está bien que hagamos buenas obras, pero no pongamos nuestra confianza que porque estoy haciendo buenas obras yo ya soy el hijo predilecto. Porque tal vez estoy rechazando el Evangelio de Cristo. ¿Por qué dice rechazando el Evangelio de Cristo? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos reconociendo que somos culpables, no que somos buenos, que somos culpables, y eso nos ayuda a entender que necesitamos a un Salvador. Pero si venimos con arrogancia, pensando que porque yo hago buenas obras yo ya estoy en el reino de Dios, entonces yo no necesito un Salvador. Y es por eso que es peligroso tener esa actitud dentro. ¿Por qué? Porque podemos estar rechazando el Evangelio de Cristo, menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Descansa en la obra completa de Cristo. Confía en lo que Cristo hizo por ti. Descansa en Él. Tu salvación no depende de ti, sino de su gracia soberana. Dale toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió que tú estuvieras en el número de los escogidos. Descansa en eso, reposa en esa fe hermosa que Dios nos ha dado, que no nace de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Él es el que causa el efecto en nosotros. Examina tu fe. ¿Está produciendo fruto? Si no hay obras, quizás no hay fe verdadera. Si no estás haciendo y no tienes ningún interés por estar en la obra del Señor, tal vez tu fe puede ser no genuina. Por eso es que uno siempre debe de examinarse. Glorifica a Dios si eres salvo. No fue por ti, fue por Él. Vive con humildad y gratitud y obediencia. Esto es algo que nosotros todos como creyentes tenemos que estar viviendo en gratitud, dándole siempre a Dios toda la gloria, porque Él es el único merecedor, porque Él es el único que por sus buenas obras nosotros estamos en Cristo Jesús. No es por las nuestras, es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y gracias al sacrificio perfecto es que nosotros estamos en esa gloria. La salvación, en conclusión, la salvación es por gracia soberana, por medio de la fe, que es el instrumento que Dios concede, no por obras humanas, y produce una vida transformadora, una vida transformada. Dios salva por su gloria, no por exaltar al hombre. Dios solo salva por su gloria de Él mismo, no para exaltar al hombre, sino por su pura misericordia y bondad y amor. Y es por eso que tenemos un principio
dentro de la fe cristiana que se conoce como Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. A Dios sea toda la gloria por siempre. Es Él el único que se lleva la gloria, y con esto vamos a terminar. Espero que esta plática sea de gran provecho para todos los que escuchan y que puedan tener un entendimiento claro de cómo es que nosotros somos salvos únicamente por la gracia inmerecida que Dios nos da. Damos toda la gloria al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta plática, Señor, de Efesios 2, 8 al 10. Señor, que podamos tener claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, de que solo tú eres el único que se debe llevar la gloria en nuestra salvación, en nuestras buenas obras que podamos hacer. Y, Señor, entender, Padre, que solamente por tu gracia y únicamente por tu amor y misericordia y por tu buena voluntad es que estamos en Cristo, no por nuestros méritos, sino por tu pura gracia y afecto, Señor. Hemos recibido este regalo de salvación, hemos recibido la vida de Jesucristo, cosa que éramos culpables, pecadores, y éramos nosotros los que debimos haber estado en esa cruz del Calvario y no nuestro Señor. Pero tu voluntad y tu buena voluntad fue que decidió que fuera Jesucristo el que viniera a pagar por nuestros pecados, y así también nosotros poder tener esa vida eterna y ese perdón, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre, te damos toda honra, todo poder, toda gloria sea para ti por todos los siglos, en el nombre precioso de Jesucristo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Amén.